En este video vamos a modificar la capa de Application y sobre todo la capa de infraestructura, con el fin de mejorar la persistencia de datos. Como ven, la finalidad en este video es poder ir aquí a las interfaces, por ejemplo en Category Repository, tenemos aquí la implementación y vemos que tenemos lógica aquí dentro de este repositorio que en realidad solamente me debería servir para poder acceder a los datos. Entonces toda esa lógica de consultas, es decir, de filtros, ya sea por número de filtro, estado, fechas, deberíamos manejarlo en la capa de Application. Entonces para hacer este cambio vamos a alterar un poco las interfaces o los patrones Unit of Work y en este caso también el repositorio genérico. Y lo que quiero hacer ahora es ir al Unit of Work en la interfaz propiamente. Y el primer cambio es, pues vamos a utilizar las interfaces genéricas para poder acceder y luego para poder acceder a los datos, a la persistencia, y luego en la capa Application pues llamar a estos métodos genéricos, ya que el listado también podemos hacerlo completamente genérico y los filtros, es decir, la lógica de filtros, vamos a migrarlo todo a la capa de Application. En este caso ya evitaríamos crear repositorios para algunos CRUDs completos, Entonces ya para métodos más específicos sí deberíamos crear repositorios para cada entidad, extendiendo de la interfaz genérica, del repositorio base. Entonces lo que voy a hacer aquí es, el primer cambio es definir las interfaces genéricas como Generic Repository y le vamos a pasar mi entidad, en este caso Category, y este va a ser vamos a importar aquí de los entities using postdomain.entities y como nombre vamos a ponerle el mismo que teníamos aquí y accedemos solamente al get, y ya eliminamos este de aquí porque la finalidad de este video pues es eliminar estos repositorios para poder tener solamente un CRUD completo y de manera genérica centralizado en el Unit of Work y luego también para poder acceder de manera genérica a nuestro repositorio. Entonces voy a quitar y voy a hacer lo mismo para estos de aquí, por ejemplo para el de proveedor y el tipo de documento. Quitamos esto de aquí, document type sería aquí debajo, vamos a ponerlo, y provider, la entidad de proveedor. Vamos a cambiar esto de aquí, sería provider y aquí sería document type. Entonces borramos estos interfaces aquí, listo, y aquí ya se debería quitar el error. Aquí tenemos un error porque nos indica de que el tipo document type, es decir, esta entidad no tiene un tipo genérico. ¿Esto por qué? Porque si nos vamos aquí a nuestra entidad document type no extiende del base entity. Entonces lo que voy a hacer es simplemente asignar aquí o extender del base entity y quitamos el ID y el estado, de esta manera quitamos y ordenamos los usos. Y ahora sí vamos a ir aquí, por ejemplo, a Document Type, a la interfaz de Unit of Work, y ya tenemos esta interfaz para la entidad Document Type de manera correcta. El Azure Storage no debería estar aquí comete un error, porque también vemos que en las extensiones, aquí en la inyección, teníamos nuestro propio ciclo de vida para esta interfaz y su implementación. ¿Y por qué no debería estar aquí? Porque aquí solamente vamos a gestionar nuestros repositorios. En realidad la finalidad es pues acceder o tener la persistencia de datos, valga la redundancia, hacia la base de datos, Entonces voy a quitar esto de aquí, el Azure Storage, lo quitamos, vamos a quitar y ordenar los usings, vamos a compilar esto, primero limpiamos, recompilamos, y aquí deberíamos tener algún error por la capa que hemos modificado, en este caso de Unit of Work, en este caso del Azure Storage también, el Document Type y así, aquí debajo. Luego vamos a ir modificándolo paso a paso. Entonces el siguiente cambio que tengo que hacer aquí es en la implementación de este Unit of Work.
Voy a ir aquí a mi capa Unit of Work. Ok, aquí de momento ya nos está pidiendo la implementación nueva que hemos generado. Entonces voy a quitar el de Category, aquí las interfaces que teníamos. De Category, el de Proveedor y el del tipo de documento. Quitamos aquí también las inyecciones aquí en el constructor. Listo. Vamos a dar clic derecho o control clic, perdón. Control clic, implementar interface. Y aquí vamos a gestionar de una manera diferente estas implementaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a definir aquí simplemente una propiedad, category. Vamos a poner aquí null, así para evitar los posibles nulos. Lo mismo para el proveedor. Provider igual a null. Y para el tipo de documento igual. Document type. Para lo que es el usuario y la Azure Storage, ya no debería estar aquí este Azure Storage. Ok, lo estamos gestionando de manera directa en la inyección. Lo quitamos desde aquí. Listo. Nos quedamos con el User Repository y para los demás. Ok. El User vamos a gestionarlo también de esta manera. Voy a poner una variable aquí, User, igual null, así de esta manera. Ok, entonces esto podemos tenerlo así y aquí va a cambiar esta implementación. Lo que voy a hacer es quitar, en este caso, nuestro constructor va a quedar así de esta manera y debajo vamos a implementar esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Vamos a poner un public y generic repository, en este caso para el de categoría, y vamos a poner aquí a manera funcional, pues decimos de que si esta propiedad es nula, esta que vemos aquí, perdón, aquí deberíamos poner como referencia también una propiedad, category, y aquí sí asignamos ya esta propiedad de que si cuando es nulo, pues haga una nueva instancia de este mismo generic repository, en este caso ya de la implementación. Entonces ponemos generic repository y mi entidad category. Listo. Y obviamente esta implementación necesita un context, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí directamente de este mismo contexto que estamos ya inyectando, y quedaría de esta manera. Vamos a hacer lo mismo para el proveedor, para el tipo de documento y también para el usuario. Entonces vamos a copiar aquí 4 veces. Esto va a ser para el provider, y sería provider, y aquí también provider. Vamos a hacer lo mismo para el tipo de documento. Vamos a poner aquí document type, y aquí también document type. Ok, y aquí sería la propiedad document type. Listo. Aquí en este caso, como no es un generic para el usuario que tenemos aquí, ya que este tiene un método específico que extiende a través de los demás métodos, porque aquí podemos usar los métodos de registro, por ejemplo, de actualización, que ya son de manera genérica, pero sí tenemos aquí un método que es específico para obtener el usuario por el email que yo le esté pasando como parámetro. Entonces, ¿cómo lo inyectamos aquí? Vamos a hacer uso de esta misma interfaz, user repository, de esta manera. Vamos a ponerlo aquí como nombre, pues user, este identificador va a ser para poder llamarlo en los demás métodos de nuestra capa application. Aquí ponemos la propiedad user igual new, y ponemos también la implementación que sería user repository. Damos esto y este necesita también el context, como ven aquí, y ya estaría de manera correcta esta nueva implementación. Entonces lo que voy a hacer es quitar o borrar estas interfaces de category repositorio. Bueno, no lo voy a hacer ahora, pero lo vamos a tener que borrar porque ya vamos a usar lo que es el generic directamente. Entonces voy a tener que crear aquí dos métodos extras, uno que me retorne un queryable, que ya lo ven aquí. Vamos a poner get all queryable, y aquí debajo del get all async voy a asignar otro método que me devuelva un enumerable también, pero en este caso para diferenciarlo va a ser para nuestro get select async, ¿no? Para lo que son los combo box, por ejemplo para los tipos de documentos y así. Entonces vamos a guardar esta clase, esta interfaz, perdón. Entonces vamos a ir a la interfaz genérica y aquí nos va a pedir importar estos nuevos métodos, ¿no? De mi interfaz. Control punto, importamos.
aquí están los nuevos métodos, getAllQueryable, y lo que va a tener este método va a ser lo siguiente. Vamos a poner aquí un var, va a retornar un getAll de tipo queryable para poder, bueno, la finalidad de este caso es obtener los registros y de que sea de manera queryable, ¿no? Para poder filtrarlo luego en la capa application. Entonces voy a ponerle como variable getAllQuery igual a que vamos a hacer referencia a este método ya que recibe una expresión para poder filtrar aquí, como ven aquí, ok, mediante este filtro. Voy a poner aquí un getEntityQuery, entonces reutilizando el método ya para poder adicionarle, en este caso, omitiendo los campos de auditoría de eliminación, que vendría a ser esto mismo. Vamos a copiar esto de aquí y lo pegamos debajo. Entonces voy a aquí asignar esta misma expresión para los campos de auditoría, como el usuario que ha hecho la eliminación y la fecha de eliminación de ese registro. Entonces asignamos aquí y lo único que voy a hacer es retornar este queryable, ok, de esta manera. Entonces vemos que este método ya lo que me ayuda es retornar un query, o bueno, un queryable tal cual, a través de la entidad que yo le esté asignando, ¿no? Ya de manera genérica, que igual lo va a recibir desde aquí. Entonces vamos a ahora implementar el siguiente método, que va a ser de manera síncrona, y esto de aquí lo que va a hacer es simplemente obtener un getAll, también vamos a poner como propiedad, y vamos a obtener todos los registros con la condición, vamos a poner aquí where, de que los estados de los registros estén de manera activa. Entonces voy a poner state.equals, vamos a hacer referencia aquí a nuestro grupo de enumeración, int stateTypes.active, ok, .asNotTraking, .toListAsync, y esto lo retornamos simplemente. Ya tenemos entonces implementados estos dos métodos nuevos. Ok, voy a dejarlo ahí. Lo siguiente que tengo que hacer ahora es, primero voy a quitar esto de aquí también, porque esto no hace referencia a ningún acceso a datos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es quitarlo de aquí. Vamos a borrarlo primero de la interfaz y ordering. Esto de aquí vamos a copiarlo y voy a migrarlo todo esta interfaz o este método en una nueva interfaz que voy a crear aquí en mi capa de application. Entonces lo que voy a hacer es ir aquí a mi capa application, voy a ir a los commons y voy a agregar una subcarpeta llamada ordering, ¿okay? De ordenamiento, y aquí voy a crear mi interfaz. Voy a seleccionar interface, voy a ponerle como ordering query. Listo, esto va a ser una interfaz pública y vamos a mirar este método que ya lo teníamos en infraestructura, pero no debería estar ahí. Vamos a separarlo, ¿okay? Porque lo único que estoy haciendo es ordenando registros. Recibe un queryable y la petición de paginación, ¿no? Ok, entonces lo que voy a hacer es implementar ya este nuevo método. Voy a copiar esto de aquí para crear la implementación dentro de esta misma carpeta. Class ordering query solamente va a ser clase, agregamos, lo hacemos pública y vamos a instanciar aquí la interfaz que hemos creado nueva, y ordering query, control punto para implementar, y esta implementación es la misma que tenemos aquí en nuestro generic repository. Ya no la vamos a necesitar aquí, entonces cortamos todo esto y vamos a borrar este método que ya no lo necesitamos, que también lo hemos borrado de la interfaz, como pueden ver, y lo vamos a migrar aquí entonces dentro de este método. Listo, quitamos y ordenamos los usos y quedaría nuestro método de manera correcta. Aquí tenemos que importar el link dinámico, que lo tenemos acá. Aquí es este de aquí, System Link Dynamic Core. Copiamos y lo vamos a pegar aquí. Listo, entonces ya se quitó ahí las advertencias o errores que nos estaban saliendo. Teníamos que usar este using.
Ok, vamos a regresar al General repositorio, quitar y remover, remover los using innecesario. Este Dynamic Core lo estamos usando aquí. Tal parece que no es necesario. Entonces vamos a quitarlo. Este Link Expressions, si lo necesitamos o no. Bueno, sí. Si lo necesitamos porque estamos haciendo aquí un conjunto de expresiones para el GetEntityQuery, como ven aquí. Ok, ya lo estamos usando también. Solamente hemos quitado el Dynamic Core, que lo hemos migrado a esta nueva interfaz con su implementación dentro de la capa Application directamente. Entonces ya hemos separado esta responsabilidad y también quiero migrar la paginación, ¿no? Correctamente. Esto está en una subcarpeta dentro de la capa infraestructura llamada helpers, pero lo que voy a hacer es migrarla a la capa application porque en realidad no debería estar aquí, porque lo único que está haciendo es una funcionalidad que me retorna un iQuery, no accede a datos correspondientemente. Entonces lo que voy a hacer aquí en la capa application es agregar dentro de, voy a hacerlo dentro del ordering de esta capa. Voy a agregar una nueva clase. Como nombre voy a ponerle Paginate Query. De esta manera, Paginate Query. Voy a ponerlo de tipo public. ¿Okay? Va a ser de tipo estática también. Y vamos a migrar este método. Copiamos tal cual está y lo pegamos aquí. Listo, no hay nada más que hacer aquí. Removemos y ordenamos los usos y quedaría tal cual está el método. Vamos a entonces eliminar esta subcarpeta de helpers dentro de la capa infraestructura. Clic derecho, delete. Lo eliminamos y quedaría de la siguiente manera. El siguiente cambio que tenemos que hacer es también ya migrar estos commons de tipo request. Ok, y este response ya no deberíamos utilizarlo. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces estos base filter requests tenemos que migrarlo aquí en el base de la application, ¿no? Entonces voy a hacer una separación entonces dentro de la capa application. Voy a crear una subcarpeta dentro de la carpeta base o bases, un nuevo folder, uno para los requests y otro para los response. Okay, solamente tenemos una respuesta base que es la que usamos o deberíamos usar para todos nuestros endpoints. ¿Okay? Como ven aquí, para el endpoint de listado nosotros usábamos unas extras para el total records y para los ítems. Ya no vamos a usar esto, vamos a omitirlo. Todo lo vamos a gestionar dentro de esta única clase genérica que recibe un generic. Entonces vamos a mover este base response a la carpeta de response. Ok, vamos a poner Jace para ajustar los namespace y vemos que ahora se encuentra dentro del namespace de base.response, que es la nueva carpeta que hemos creado. Ahí tenemos la clase genérica y vamos a migrar también estas dos clases dentro de la capa infraestructura request y vamos a moverlo hacia la capa application en la carpeta request que hemos creado nuevamente. Entonces vamos a eliminar toda esta carpeta commons, toda esta carpeta commons, pero de la capa infraestructura, ojo, clic derecho, delete, aceptamos y listo. Entonces únicamente vamos a tener nuestros commons o nuestras respuestas o clases genéricas, ya sea como base. Y aquí vamos a ver de que se haya cambiado los namespace. Aquí vemos que todavía sigue marcado como la capa infraestructura. Esto tenemos que cambiarlo. Vamos a poner post application, está dentro de commons.base.request. Eso sí está bien. Aquí me sale un error porque también tenemos que hacer lo mismo para esta clase. Vamos a cambiarlo a application. Listo. Regresamos a la anterior clase y ya no se marca el error. Guardamos todo y ya estamos migrando de manera correcta. Entonces esto vamos a tener dentro de la capa application, centralizando nuestras clases bases para nuestros endpoints. Entonces el primer cambio que voy a hacer es ir a la capa de application de categoría. Voy a ir aquí a los interfaces y aquí vamos a, aquí al category application. Vamos a borrar ya, podemos borrar aquí la persistencia aquí dentro de la capa infraestructura. Vamos a borrar
las interfaces de eCategory. Bueno, todavía no lo vamos a hacer porque vamos a hacer aquí el cambio para que vean qué es lo que se está modificando. Ok, pero ya luego vamos a hacer eso. Entonces voy a ir aquí a mi interfaz, estoy dentro de mi capa application y aquí tenemos un error porque ya no existe esta respuesta que estaba en la infraestructura. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es retornar un enumerable. Ok, el base filter me sale un error porque antes estaba en la carpeta o en la capa de infraestructura. Voy a poner control punto y aquí lo tenemos ya disponible en la capa application. Aquí tenemos el nuevo using, como ven aquí. Quitamos y ordenamos los using que estaban ahí anteriormente y ya no sale error. Ahora vamos a la implementación, aquí los service para category application. Quitamos y removemos los using para quitar esos errores. Aquí vamos a cambiarlo entonces por el enumerable. Aquí también para la respuesta, aquí para el mapping, pero aquí vamos a hacer el cambio. Entonces les comentaba que vamos a migrar toda esta lógica que tenemos aquí incorporada en nuestro repositorio. Como ven aquí para los filtros y todo ello, esto lo vamos a eliminar. Entonces el cambio sería, vamos a ir aquí a la capa de application. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, aquí nos está marcando porque no estamos cumpliendo con las interfaces. Voy a primero importar este base filter request, control punto. Ahora viene de la application, como ven aquí. Entonces aquí voy a llamar ahora a la interfaz para ordenar, read only, llamado eOrdering query, que nos va a servir para hacer el ordenamiento de los datos o del listado. Vamos a ponerle como propiedad ordering query de esta manera y vamos a inyectarle al constructor, agregar parámetros al constructor y listo, ya lo tenemos aquí. Entonces gracias a esto vamos a poder hacer uso de los métodos helpers que teníamos en la capa de infraestructura, pero ahora ya está migrado. Entonces vamos a ejecutar ahora el category. El listado ya no sería este porque ya no existe ese método o ya lo hemos cambiado, y vamos a hacer uso del método que hemos incorporado en el repositorio genérico. Vamos a hacer uso del queryable o el que me responde un queryable. Voy a poner getAll queryable y va a recibir, bueno, en este caso no va a recibir aún los filtros. Vamos a dejarlo solamente ahí. Ok, y esto me está marcando un error porque, bueno, acá no debería ser de manera síncrona porque no es un método síncrono. Entonces aquí estamos viendo de esta manera, y el cambio que vamos a tener o aplicar, vamos a ir aquí a la capa. Entonces estamos en la capa en el repositorio de categoría y vamos a migrar toda esta lógica. Copiamos todo, absolutamente todo, hasta aquí. Vamos a ponerle antes el return, copiamos y vamos a pegar todo esto. Voy a reemplazar todo esto de aquí, estando ya en mi capa de application de categoría. Ok, copiamos, pegamos aquí y listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es toda la lógica tal cual, y vamos a hacer uso de esta misma variable category que me va a retornar un queryable. Entonces por lo tanto yo ya puedo hacer los mismos filtros aquí. Ok, ya tenemos lógica empleada dentro de la capa application solamente, y aquí en realidad ya no me serviría entonces mi repositorio. Entonces ahora sí puedo eliminar esto de aquí, el eCategory repository, delete, y también para el de categoría aquí la implementación lo eliminamos. Vamos a hacer lo mismo para los demás, pero cuando ya vayamos haciendo el cambio. Entonces aquí tenemos que hacer el cambio para tener los total records también. Lo que primero que voy a hacer es debajo de este sort que estamos haciendo aquí, voy a llamar a los ítems. Voy a poner aquí arriba esto y voy a declarar una variable var items. De esta manera va a ser igual a ¿qué? Al ordering query. Vamos a llamar aquí a través de la interfaz con la propiedad ordering query punto el método ordering que ya teníamos incorporado, y aquí va a recibir los filtros, la categoría que ya está filtrada también, y el filtro de descarga, ¿no? Entonces aquí tenemos un error porque nos dice de que, bueno, acá está el ordering. Vamos a ir aquí, acá tenemos un error en el ordering, claro, porque eliminamos la carpeta que hacía referencia, pero ahora se encuentra en la capa application. Vamos a importar ahora, quitamos y ordenamos los using,
Vamos a ver en implementación. Bueno, aquí no me sale uno porque no estamos cumpliendo tal cual la implementación. Entonces voy a ir aquí. Y aquí teníamos el error, entonces por eso no estaba haciendo referencia correctamente. Importamos el using también, quitamos y ordenamos los usings innecesario. Verificamos en el paginate, también tenemos ese mismo problema. Importamos el nuevo using. Y ahora sí, si nos vamos a la capa de application de categoría, ya se borra este error que nos estaba ocasionando. Entonces ya voy a responder aquí directamente cómo lo vamos a hacer. Vamos a poner un response.isAccess igual a true, un response.totalRecords. Bueno, aquí vamos a agregar nuevas propiedades a mi capa o a mi clase genérica de baseResponse dentro de la capa application, y voy a agregar aquí debajo del data una nueva propiedad public int. Voy a ponerle totalRecords. Ok, una propiedad más para mi interfaz, para mi clase genérica de tipo de respuesta. Entonces usamos esta propiedad para poder asignar el total de registro. Vamos a hacer igual a esto a wait y ejecutamos nuestro categories.countAsync para contar los registros que están siendo generados con el getAllQueryable. Entonces eso va a ser mi total de registros, solamente un conteo general. El response data va a ser igual como lo teníamos, igual a .mapper.map, y el mapping va a ser a través del enumerable y ahora, y asignamos aquí nuestro response DTO de categoría, y aquí le pasamos los ítems, que los ítems ya debería estar aquí el listado de las categorías filtrados y paginados correctamente. Entonces lo asociamos aquí al response.data. Finalmente mostramos el mensaje de consulta exitosa a través de los reply message.messageQuery. Solamente query. Entonces toda esa implementación que teníamos en la capa de infraestructura lo hemos migrado en la capa de application. Entonces aquí en la capa de aplicación nos encargamos de aplicar toda la lógica de filtrado, ya sea por número de filtro, por nuevas columnas, por estado, por fechas, etc. Y el ordenamiento también lo estamos generando desde aquí. Y estamos respondiendo ya solo usando una única clase base. Vamos a hacer entonces el mismo ejercicio para las demás entidades. Para el tipo de documento vamos a aplicar entonces ahora el cambio en eDocumentTypeApplication. Ya luego vamos a probar si funciona de manera correcta todo el cambio que hemos hecho. Entonces aquí en la application de la interfaz de DocumentType no vamos a hacer el cambio sino en la implementación, porque ya no vamos a usar el repositorio específico que estábamos usando aquí debajo de DocumentType repository. Mira, hemos creado todo un repositorio solamente para obtener un listado. Entonces esto vamos a evitar haciendo uso ahora del método getAll o getSelectAsync, que me va a traer o seleccionar solamente los registros con estado activo, que es lo que me interesa para los tipos de documento. Y solamente eso sería el cambio. Ahora otro que vamos a cambiar, ya podemos entonces eliminar también el repositorio de DocumentType y su implementación. Y vamos a hacer el mismo cambio ahora para el proveedor. Vamos a ir aquí a la capa a la interfaz de provider, en mi capa de application. Quitamos y removemos los using, ya no sería base entity response sino un enumerable de esta manera, y vamos a importar el nuevo using de estos filtros, que ya se encuentran en la capa de application. Entonces vamos ahora a la implementación y aquí vamos a llamar vamos a hacer la migración de estos filtros, vamos a poner entonces, vamos a copiar todo esto, solamente los filtros me interesa, y luego vamos a gestionar esta consulta también, pero ya desde la application. Voy a quitar todo esto, pegamos lo que hemos copiado de la capa de repositorio y vamos a hacer el cambio. El primer cambio va a ser aquí cambiar por un enumerable, que es la nueva interfaz que he definido, y también aquí vamos a hacer el using de mi request para los filtros base,
Y en este caso voy a ejecutar a través del Unit of Work y haciendo uso también de mi repositorio genérico. Voy a seleccionar aquí el método getAllQueryable y a través de esto, que recibe también una especie de ya sea expresiones o filtros, yo puedo definir aquí un include, ya que esto me está retornando un queryable. Entonces yo puedo hacer este tipo de funciones. Voy a hacer un include donde voy a hacer referencia al tipo de documento que es necesario, porque aquí sí lo estábamos manejando también en nuestro repositorio, como ven aquí, un include. Luego podemos gestionar ahora un punto, vamos a poner y vamos a hacer referencia a la queryable para obtener y poder filtrar de manera correcta. Esto no debería ser de tipo o ejecutarlo de manera síncrona, vamos a quitarlo, quedaría de esta manera. Entonces a través de este provider, que es un queryable, ya puedo hacer el filtro como lo estábamos haciendo en el repositorio. Entonces tenemos hasta aquí lo mismo, no hemos modificado nada, está tal cual estaba en el repositorio y ya podemos hacer las modificaciones aquí. Voy a poner hacer uso del bar items tal cual lo hicimos en la de categoría, await ordering query, que no lo hemos importado. Vamos a importar esto de aquí, o inyectar mejor dicho, private run only y ordering query es la propiedad nueva para poder inyectarlo. Control punto y agregamos como parámetro al constructor. Okay, lo estamos inyectando, entonces podemos hacer uso de esta propiedad. Ordering query punto, ejecutamos el método ordering que recibe los filtros, el queryable que es el providers así, y recibe también la propiedad o el parámetro de descarga filters punto, bueno aquí no sería punto sino filters punto download. Ok, vamos a ponerlo así, punto toListAsync, de esta manera. Ok, ya tenemos los resultados aquí filtrados correspondientemente. Vamos a poner ahora sí entonces un response.isAccess igual a true. Ponemos aquí un response, hacemos uso del total de registro de esta propiedad nueva que hemos creado en nuestra clase base y vamos a ejecutar de manera síncrona mi propiedad providers.countAsync. ¿Okay? ¿Por qué no uso la propiedad item si ya tiene todo listado? Porque yo necesito hacer un conteo general de todos mis registros, no de los registros que están siendo ya filtrados y ordenados, ¿no? Solo me interesa todos. Entonces yo lo hago al providers, que es esta variable general que está aquí, que me trae los registros sin importar el filtro que yo les he incorporado. Y aquí recuerden que recién estamos ejecutando todos los filtros que hemos aplicado aquí. ¿Okay? Entonces este ítem sí tiene los registros paginados y filtrados. Entonces esto por eso lo hacemos o lo enviamos aquí en el response.data a través del mapper.map y aquí vamos a abrir un enumerable haciendo referencia a nuestro DTO también de proveedor, provider response DTO. Listo. Aquí pasamos entonces los items. Ok. Y por último respondemos response.message igual a reply message. Llamamos a la consulta exitosa message query, ¿no? Que está aquí abajo. Vamos a buscarlo. Este de aquí. Listo. Entonces ya tenemos migrado también nuestra capa application aquí con los filtros correspondientemente. Estamos haciendo uso de estos nuevos métodos como el getAllQueryable y en el tipo de documento aquí que usamos fue el de getSelectAsync. Entonces ya tenemos o ya podemos borrar el repositorio de proveedores también. Delete, ya no lo estamos usando. Y aquí también la implementación. Delete. Listo. Únicamente nos estamos quedando con las interfaces de el repositorio genérico, el Unit of Work y el de usuario, porque este sí usa un método específico, ¿no? Lo he puesto así, incluso puede ser de manera genérica, pero para dar ejemplo lo hemos puesto para que se den cuenta cómo es el uso de estos repositorios, ¿no? Cuando tengamos métodos que son
que cumplen una función específica, entonces sí necesitamos crear un repositorio para poder hacer la gestión, el acceso a datos con el escenario que deseamos. Pero cuando se trata de un CRUD, de unas operaciones sencillas o ya definidas, lo hacemos a través de este repositorio que ya tiene los métodos correspondientes para poder trabajar con ello. Ok, entonces aquí vemos que, mira, he entrado aquí a la interfaz de repositorio genérico. Vamos a quitar y ordenar los usings. Esto se quedó de mis otras namespace. Aquí en el generic, en la implementación, no hay error. Vamos al unit of word, tampoco. A la implementación, tampoco. Y ya lo que queda es definir ahora nuestro mapping. ¿Okay? Aquí en nuestro mapping vamos a hacer unos cambios, la verdad sencillos. Vamos a ir al de categoría y ya no existe este mapping, ya no necesitamos ya no tenemos por qué hacerlo, ¿okay? Porque estamos mapeando directamente aquí. Entonces borramos, quitamos y ordenamos los usings y así quedaría nuestro mapping de categoría. Lo mismo vamos a hacer para el tipo de documento. Ahora, como hemos hecho referencia al base entity, va a cambiar también. Aquí debe ser como, o tenemos que hacer referencia a través de un for member. Vamos a poner x igual, o bueno, una expresión punto document id va a ser igual a qué, a lo de mi entidad, ¿no? Que es la entidad base, y aquí hacemos referencia solamente al id. Punto id. Listo. Entonces este sería mi nuevo mapeo para el tipo de documento, porque hemos hecho referencia ahora a nuestro base entity para poder así usar los métodos de nuestro repositorio genérico. Entonces hacemos lo mismo para el proveedor. Aquí eliminamos esto de aquí, que ya no tenemos por qué hacerlo. Quitamos y ordenamos los using. Y hasta ahí ya debería estar funcionando de manera correcta, sin ningún problema, nuestros endpoints. Entonces vamos a limpiar la solución. Vemos que se ha limpiado de manera correcta. Recompilamos. Y aquí debajo tenemos algunos errores. Mira, de namespace sobre todo. Entonces vamos a ir aquí. Y esto es en los métodos de generación de Excel. Entonces vamos a cerrar y aquí va a haber un cambio también. Vamos a cerrar todo ahora. Y vamos a centrarnos ahora en el método que nos ayudaba a generar el Excel. Voy a ir a mi capa de application, a mis interfaces, a la interfaz de generación de Excel. Y aquí ya no va a recibir un base entity response. Esta clase ya no existe. Lo único que vamos a recibir aquí va a ser un enumerable. Ok, damos los usos, va a ser de esta manera. Vamos a corregir la implementación aquí también. Ya no recibe un base entity response, sino un enumerable. Y aquí nos marca error también. Vamos a quitar y ordenar los using. Nos marca error en la capa de infraestructura. Vamos a la interfaz. Bueno, primero a la interfaz. Aquí, esto está en la capa de infraestructura, como ven aquí, en el archivo o en la carpeta File Excel. Aquí ya va a recibir un enumerable. Quitamos y ordenamos los usings. Y en la implementación vamos a hacer el cambio también por el enumerable. Y ya no sería data.item, sino directamente lo que es data. Y solamente sería ese cambio. Ahora sí, vamos a limpiar y recompilar. Listo, tenemos 4 errores todavía. Vamos a ver cuáles son ellos. Entonces vamos a ejecutar esto. Aunque tenemos errores aquí, vamos a poner no. Y aquí tenemos de que, bueno, aquí tenemos un error todavía de namespace dentro del generate Excel de la capa de infraestructura. Ok, esto es lo que nos olvidamos de quitar y remover los usings. Guardamos ahora sí. Vamos a limpiar esto. Recompilamos nuevamente. Aquí tenemos un error. Aquí vemos un error de referencia del storage. Y aquí este servicio de storage para poder subir archivos o imágenes, ya no vamos a usarlo a través del unit of word. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta configuración. Ok, no creo que del unit of word, sino de, bueno, sería, vamos a implementar entonces relate read only
La interfaz se llama Azure Storage, que está aquí dentro de la capa infraestructura. Ok, y vamos a crear nuestra propiedad aquí y la vamos a inyectar solamente. Control punto, agregamos parámetros al constructor y ya podemos hacer uso de esta propiedad. Entonces ya no sería Unit.Word sino Azure Storage y directamente el método SaveFile. Ok, de acuerdo, entonces ya deberíamos haber limpiado toda la solución. Limpiamos y vamos a recompilar. Aquí vemos de que hay un error de referencia en este caso ya sería en los controllers, y esto sería el último cambio. Ok, vamos a ir primero entonces al controlador en este caso de categoría. Vamos a empezar por aquí. Vamos a poner control punto y hacemos referencia al nuevo using, ¿no?, que se encuentra en la capa de application, ya que esta clase estaba antes en la capa de infraestructura. Entonces hacemos referencia a esta clase, removemos y ordenamos los usings. Vamos a poner aquí el authorize, vamos a descomentarlo, lo teníamos comentado, control punto using, bueno, sería de este de aquí. Ok, para dejarlo de una vez, vamos por el document type también y ya lo tenemos. Vamos a poner el authorize, ok, de este using de Microsoft ASP Network Authorization. Ahora vamos por el provider controller. Aquí también vamos a descomentar el authorize, quitamos y removemos los using, bueno, ordenamos o quitamos y hacemos referencia aquí a la nueva clase que se encuentra en la capa application. Listo, este sería el último cambio. Aquí nos importó correctamente el authorize, vamos a poner control punto, importamos y listo. Ahora sí, este ya debería ser la solución final. Vamos a recompilar para poder levantar y probar nuestros endpoints. Entonces, como ven, ya deben darse cuenta que tenemos un cambio. Antes que me olvide y compile ese proyecto, voy a ir aquí a mis extensions de mi application, de mi capa application, y tenemos que inyectar esta nueva interfaz que hemos incorporado, que se llama eOrdering Query y su implementación Ordering Query. Vamos a hacerlo aquí de manera transient, service.add transient, y vamos a implementar o inyectar este ciclo de vida. Vamos a poner eOrdering Query y su implementación Ordering Query, de esta manera. Entonces ahora sí podemos compilar. Podemos quitar este comentario que ya lo habíamos explicado en su momento. Quedaría de esta manera nuestra inyección de servicios. Levantamos esto. Ok, y ya tengo aquí levantado ya mi front compilado para poder hacer el ejemplo y poder probar, ¿no? Voy a poner localhost 4200. Voy a loguearme aquí con estas credenciales directamente y voy a ir a mi listado de categorías. Aquí vamos a tener un error, ok, de referencias. Voy a ir a la consola y no puede leer o no puede iterar el for each. ¿Esto por qué? Voy a ir aquí a mi servicio en este caso de categorías primero. Y en este caso nosotros estábamos iterando de nuestro base API response el data y el total records. Entonces, como ya está dentro de esta misma clase en el backend, vamos a hacer referencia a nosotros lo mismo, ¿no? Vamos a poner total records aquí de tipo number y esta clase ya no la vamos a necesitar. Entonces lo que voy a hacer es ir a mi servicio aquí de Angular, quitamos de categoría es exactamente, vamos a quitar este import porque ya no existe, lo acabamos de borrar esta interfaz. Ok, ordenamos un poco los usings o los imports y aquí vamos a hacer referencia al base response solamente, aquí y aquí también arriba. Y lo que queremos iterar ya no va a ser el data.data, sino el data directamente .data, que es donde va a venir ahora mis registros. Cuando guarde esta nueva modificación va a seguir sin funcionar porque no hemos corregido esto haciendo referencia a nuestro listado, es decir, a nuestra tabla. Entonces vamos a hacer también el mismo cambio para el proveedor antes.
aquí en el service. Ya no sería data res.data.items, ya no existe esta propiedad en el backend, sino sería directamente el res.data, que es este de aquí. Vamos aquí a la referencia de las bases, de nuestras clases base, y estamos usando esta única interfaz o clase para poder gestionar una única respuesta de nuestros endpoints. Y como ven en esta propiedad data, estamos haciendo o igualamos todas las respuestas de mis registros. Como ven aquí, por ejemplo, me voy al category application. En el response.data hacemos la referencia a los ítems o a los registros que ya están paginados y filtrados, ¿no? Tanto en la categoría y en el de proveedores, como ven aquí. Response.data, y aquí se carga directamente los registros. Entonces por eso necesitamos hacer el for each a solamente esa propiedad .data. Entonces vamos a cambiar aquí, ya no sería base API response sino base response. Copiamos, aquí pegamos también, listo. Aquí en category teníamos un any, no hemos incorporado una interfaz, ya luego lo hacemos, no hay problema. Pero aquí tenemos un error de... Bueno, en el using me parece. Bueno, sí, aquí en los imports. Vamos a ordenar un poco esto. Listo. Y como ven aquí, aún sigue sin funcionar. Ahora, ¿por qué? Entonces vamos a revisar este componente de listado también. Components aquí dentro de categoría. Category list component. Aquí tenemos un error en los imports porque ya no existe esa interfaz. Vamos a eliminarla. Listo. Aquí voy a usar solamente el base response. Control punto, agregamos la importación y vamos a hacer referencia a esto, ¿no? Row.data sería. ¿Ok? Para poder editar y obtener los datos correctamente en esta propiedad. Luego vamos a hacer lo mismo para el provider. List component, aquí en el editar. Bueno, aquí sí tenemos una propiedad específica, esto lo vamos a hacer luego para el de categoría. Ok, pero de momento yo he hecho o he usado la respuesta base con la propiedad data, que en realidad también tiene todos los registros. Pero en realidad la manera correcta sería incorporar una interfaz específica para la categoría. Ok, vamos a hacerlo ahora, pero vamos a probar entonces. Aquí de momento no me filtra, o mejor dicho, no me muestra los registros, porque también falta hacer un cambio en nuestro componente reutilizable. Voy a cerrar todo esto, voy a ir a mi capa o a mi carpeta, perdón, de Shared Components reusables y en el list table. Aquí tenemos un componente de listado para la tabla, para poder mostrar la tabla. Y aquí en nuestros métodos vamos a ir aquí abajo en el set data, hacemos referencia para pintar en el dits o para llenar el data source, hacemos referencia al data.data.items. Esto ya no va a ser así, vamos a poner simplemente el data, que va a ser la referencia, y aquí sería data.data y también data.totalRecords. Ok, va a ir directo. Ok, entonces aquí data.data ya no sería, sino data.footer, si es que hay en su momento. Podemos agregarlo desde el backend también. Esto igual, así, y quedaría de esta manera. Luego aquí vamos entonces aquí podemos cambiar esto, no. De momento solamente hemos cambiado el set data, ¿ok? Para poder hacer referencia a la nueva propiedad desde nuestro backend, ¿no? Entonces aquí regresamos. Vamos a que está recompilando, esperemos que cargue. Y ahora sí me muestra de manera correcta el registro, ¿no? Vamos a probar ahora en proveedores.